Bueno, la verdad es que ha sido un trimestre, no sé, vertiginoso. No sé cómo podríamos calificarlo, pero desde luego el término que me viene a la cabeza es vertiginoso. Empezó abril con el día D, el día de la liberación, con el anuncio de los aranceles masivos a diestro y siniestro del señor Trump, con unos mercados muy nerviosos, con unos analistas, unos inversores internacionales esperando lo peor en términos de inflación, de más inflación a nivel global, de mucho menor crecimiento, incluso se habló de desaceleración, crisis, recesión, es decir, mucho nerviosismo, y todo esto provocó caídas en los mercados de valores, y también unas consecuencias que hemos ido viendo a lo largo del trimestre, negativas para principalmente los activos norteamericanos, pero que ahí se quedaron. Quiero decir que fue un movimiento muy brusco a la baja, luego vinieron las primeras treguas, los primeros acuerdos y las negociaciones en las que seguimos, y esto provocó un mercado en V, quiero decir, una caída muy brusca para luego una recuperación igual de brusca. Hemos tenido, si hablamos de bolsa norteamericana, una de las caídas más rápidas e intensas en muchísimo tiempo, y también una de las recuperaciones más rápidas e intensas en muchísimo tiempo. Quiero decir que el mercado al final tiende a quitar el ruido, esa es también nuestra labor, ¿no? Tratar de analizar los aspectos fundamentales, quitar el ruido y centrarnos en los aspectos fundamentales para ver por dónde van a ir los tiros, ¿no? ¿Qué sabemos en este trimestre? Sabemos o tenemos datos de crecimiento en Estados Unidos muy superiores o mejores a los que se había estimado inicialmente después de esos anuncios. Tenemos una inflación que no solamente, hablo de datos hasta la fecha, que no solamente no ha subido, sino que ha tendido a moderarse dentro de nuestro escenario central, es decir, una inflación más alta por más tiempo, porque luego insistiremos en lo que está pasando a nivel global al margen de los aranceles. Me refiero a las políticas expansivas de bancos centrales, pero también de gobiernos por el lado fiscal, y eso hace que la inflación sea muy difícil de moderar. Digo que tenemos crecimiento mejor de lo esperado, tenemos inflación moderándose y lejos de esas expectativas tan dramáticas que veíamos a raíz de los aranceles y de otras medidas del señor Trump. Tenemos sobre todo unos resultados empresariales que han sorprendido al alza en el primer trimestre, que sorprendieron al alza en el primer trimestre, pero sobre todo que han dado las empresas guías con respecto al resto del año mejor de lo esperado. Es decir, un entorno que sigue siendo, todo esto además, como ya he aludido, en un entorno de liquidez, de crecimiento de la masa monetaria a nivel global, que genera un entorno positivo para los activos de riesgo. Y esto es lo que hemos vivido a lo largo del trimestre. Tenemos que hacer mención, por supuesto, a los riesgos geopolíticos que hemos ido desgranando a lo largo del año y que siguen estando ahí, pero en este trimestre hemos tenido acontecimientos que en otras circunstancias habrían provocado movimientos muchísimo más bruscos. Todo esto provocó unos momentos de cierta reacción, me permito la expresión, con el petróleo, pero ha vuelto a corregir. Es decir, hemos vivido muchísimas cosas, ¿no?, en este trimestre, por eso digo que es vertiginoso. En definitiva, Estados Unidos, las bolsas norteamericanas, claramente positivo en el trimestre, Europa manteniendo el tono, un claro ganador, que es el oro, otra vez, a lo largo del ejercicio, y un claro perdedor, si podemos decirlo así, que es el dólar, que mantiene la debilidad y la depreciación. Un trimestre intenso. Como decimos siempre, periodo estival, baja la actividad, bajan los volúmenes, por tanto cualquier noticia puede provocar movimientos bruscos. Esto lo puedo grabar en el 2025, lo dije en el 24, 23 y seguramente lo diré si estamos aquí, si Dios quiere, en los siguientes años, ¿no? La actividad baja y cualquier noticia que se produzca puede generar movimientos bruscos. El año pasado, nada más comenzar el mes de agosto, tuvimos esos movimientos provocados por una situación en Japón y con caídas muy bruscas en pocos días que luego se recuperaron. ¿Podemos esperar esto en los meses del verano? Digo, este año.
pues si hemos vivido todo lo que hemos vivido en el segundo trimestre y siguen muchos frentes abiertos, porque el señor Trump va a seguir siendo protagonista, sin ir más lejos, en una semana tendremos el final de la tregua, el día 9 de julio, el final de la tregua, y por tanto tendremos que ver qué acuerdos se han alcanzado y cuáles van a ser finalmente los aranceles que imponga el señor Trump a los países que no hayan llegado a ese acuerdo. Por tanto, ya tenemos un elemento de volatilidad que lo hemos ido comentando a lo largo de todo el ejercicio. Por tanto, seguimos teniendo muchos frentes abiertos. Se anuncia una posible alto en fuego en Gaza. Desde luego no parece que esa sea la situación en Rusia-Ucrania. Tenemos un alto en fuego, vamos a ver, ¿no?, si se respeta, entre Irán e Israel. Quiero decir que hay muchos aspectos que siguen ahí encima de la mesa. Los aspectos fundamentales, el crecimiento económico global se mantiene y seguramente mejor de esas cifras que veíamos tras la publicación de los aranceles del señor Trump, pero el entorno sigue siendo parecido al que decíamos a principio de año, y digo en sentido positivo y en negativo. Favorable para los activos de riesgo, con muchos frentes que pueden generar volatilidad. El primero, el señor Trump, con unos resultados empresariales que siguen mejorando, y si se confirma, digamos que da un colchón para el otro aspecto negativo, que es la valoración. Después de la corrección del mes de abril o hasta el mes de abril en las bolsas norteamericanas, se ha producido la corrección y eso hace que las valoraciones otra vez, me permito utilizar el término, sean exigentes, igual que lo eran a principio de año. Pero hay dinero, hay liquidez, hay dinero, las políticas de tipos, las políticas monetarias de los bancos centrales son expansivas. Vamos a ver qué dice la Reserva Federal norteamericana si se suma a las bajadas de tipos, que en nuestra opinión es que tiene margen para hacerlo. Es decir, un entorno favorable. Verano, ojo, tranquilidad, volatilidad, pero el entorno seguimos diciendo que es favorable para los activos de riesgo.